Bueno, ha habido un aumento de las naftas, ya lo saben, ¿no? Se dieron cuenta cuando fueron a cargar el tanque el fin de semana del 7,2%, ya es un 16% en el año, con lo cual consideran que ella le ha ganado a la inflación. Inclusive también es un recupero, dicen, de la pérdida de poder adquisitivo el año pasado, cuando hubo una inflación del 40% y solamente pudieron incrementar el precio de las naftas en un 31%. El tema es que en octubre se va a rever la medida, va a haber otro aumento, y por eso invitamos a Luis María Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Bueno, este aumento, que por supuesto sabemos lo que significa que aumente el combustible, ¿no? Porque tiene que ver con el transporte, aumenta absolutamente todo y se vienen más aumentos. ¿Cuál sería el asidero, digamos, la causa principal por la cual se produce este aumento? Bueno, hace unos 3 meses el ministro Languren hizo un convenio con las empresas petroleras donde hicieron intervenir a muchas variables que no se pueden controlar, como es, por ejemplo, el dólar, que en nuestro país lamentablemente siempre va para arriba, los distintos tipos de petróleo, medanito, escalante, más el petróleo con valor internacional. Entonces, esas variables hacen que en determinado momento van para arriba y ahí tenemos el aumento de combustibles de estas últimas horas. Ahora, el barril nosotros tenemos un combustible con un barril a $100. Lo que pasa, Antonio, que acá venimos a los bandazos, ¿no? Durante el gobierno anterior tuvimos el precio del combustible más bajo en toda la región. Ahora tenemos el precio de combustible más alto de toda la región. Entonces nunca estamos en el punto medio, siempre estamos sobrepasados o estamos en defecto. Bueno, pero cuando se está en defecto, o cuando se estuvo en defecto, el Estado compensó, digamos, a todas las petroleras a propósito justamente de esa supuesta pérdida de poder adquisitivo por el precio del barril en el mundo. ¿Y ahora? Claro, ahora lo que el programa del ministro tiende a eliminar todo tipo de subsidios, ¿no es cierto? Ahora, lo que se da particularmente en nuestro caso, al sector que yo represento, que son las estaciones de servicio, somos el convidado de piedra de todas estas políticas, porque nosotros nos enteramos cuando va a haber un aumento por los diarios, es decir, nosotros no formamos precio, estamos totalmente ajenos, sino que siempre esperamos la noticia que viene por los medios, porque inclusive nunca tenemos ninguna comunicación oficial de parte del Ministerio. Entonces, lo dice con fastidio, esto es porque a ustedes les influye directamente en las estaciones de servicio, la gente igual tiene que cargar nafta, carga menos, ¿qué pasa? ¿Cómo repercuten ustedes? Lo que pasa, Belén, que nosotros somos la cara frente al consumidor. Cuando el que tiene que cargar combustible nos ve a nosotros y dice, bueno, ustedes están aumentando el precio, bueno, y no es así. Lamentablemente la estación de servicio recibe una bonificación que cada vez es más exigua. ¿Cuánto es la carga impositiva que tiene el litro de combustible? Y bueno, más o menos un 60% se lleva al Estado Nacional por cada litro de combustible que uno carga. ¿Y el estacionero cuánto gana? Y el 8%, Antonio. El 8%. Es decir, con ese 8% no se cubren los gastos, por eso el cierre de más de 2.500 estaciones. Pero usted habla de las blancas, porque la mayoría hoy son de bandera. Bueno, las estaciones blancas lamentablemente han sido las que más han sufrido porque no tienen un abastecimiento asegurado. Una estación de servicio que tiene marca, cualquiera de ellas, tiene un contrato de suministro y siempre recibe combustible. Entonces, esa estación, si bien tiene una situación bastante mala en cuanto a la rentabilidad, porque como ya le decía, la bonificación que tiene no alcanza para pagar los costos fijos, hace que por lo menos pueda operar. La blanca prácticamente en muchos casos deja de operar porque no tiene a quién comprarle. Claro, usted entonces, por un lado dice, el fastidio se debe a que se entera a través de los medios de comunicación, ustedes no son formadores de precios, pues no forman parte, digamos, de ninguna negociación en este sentido en cuanto a la cadena, les ponen mala cara a ustedes, pero por otra parte también cierran estaciones de servicio, y le pregunto directamente por la repercusión que tiene, que ya conocemos el tema del cierre de algunas estaciones de servicio, pero hay algunos que tienen que cargar combustible sí o sí, o la gente que puede cargar menos, carga menos. A ver, en el día al día, ¿cómo influye? Bueno, en estos momentos se está dando que al haber un precio tan alto y elevado de los combustibles líquidos, la gente empezó a optar por el GNC.
Es decir, el GNC viene en los últimos meses tomando otro vuelo, vienen aumentando las conversiones, se está dando una situación mucho mejor a la que teníamos, y bueno, y eso es promisorio para el futuro. Es decir, la mayoría de las estaciones son duales, que tienen combustibles líquidos y GNC. El GNC está a un precio menos del 50% de lo que cuesta un litro de nafta. Tenemos un precio del litro de nafta de 20 pesos y un precio del GNC que nos llega a 10 pesos. Entonces el consumidor se va también el GNC. sí. De hecho hicimos acá una nota justamente porque entre la adaptación del auto para poner el tanque de GNC, lo que estaba costando y demás, ya tampoco era negocio para nadie. A 10 pesos. Lo que pasa es que tampoco se advierte, o me parece que el gobierno advierte, cómo impacta el aumento del combustible en todo. Bueno, impacta en alimentos, impacta en todo, absolutamente en todo, es todo más caro. Acá tenemos una dualidad. El ministro Aranguren por un lado recauda, pero por otro lado al ministro de Economía le hace aumentar la inflación. Entonces, es sabido que en cada aumento de combustible que hay, me acuerdo cuando yo era chico, que se decía, uy, aumenta la nafta, aumenta todo. Y sí. Bueno, lamentablemente es un poco así. Y porque todo se transporta, los alimentos se transportan. Daniela Prile nos puede comentar mejor sobre esto, ¿no? ¿Cómo influye el aumento de combustible en el consumo nuestro de todos los días? En principio, agregar un dato a lo que mencionaban recién, el consumo de hecho cayó el consumo de gasoil, el consumo del resto de los combustibles. Claro. En lo que va del año ya sufrimos el segundo aumento, el primero fue a principio de año, y en ese momento ya se había medido oportunamente el impacto que tienen, por ejemplo, este tipo de incrementos en las actividades productivas. En el sector agropecuario, por ejemplo, tiene un impacto realmente muy costoso de más de entre 3.300 y 3.600 millones de pesos este aumento. Hay que sumarle el anterior, y es más costo para todos. No solamente para el hombre que produce, sino también es más costo para el industrial, es más costo para todos. ¿Por qué? Porque la mercadería, en definitiva, sea lo que fuere, después hay que transportarla. Y podemos hablar, por ejemplo, de un hombre que tiene que trasladar granos desde Salta hasta un puerto. $4.000. Hablar, bueno, de alguien, transporte solo. De transporte. Podemos hablar de alguien que tiene peras y manzanas, que está en el Alto Valle y que tiene que mandarlas a un mercado concentrador como puede ser en la capital federal, y ahí también esos 1.000 kilómetros, 1.000 y pico de kilómetros, tienen un costo importante del valor total de la operación. ¿Y cuál es la incidencia porcentual en el costo total de la operación? No, es infernal. Cuando vos tenés un producto que, por ejemplo, en el caso de las peras y las manzanas, le pagan 2, 3 pesos al productor, después termina llegando a la góndola a 30 o 40, tenés esa diferencia abismal, que es gigante, que en muchos casos se debe a que vos tenés un costo de transporte, de logística, de combustible fundamentalmente excesivo. Ahí es donde tenés el mayor problema. Daniel, por eso nadie es competitivo. Pero no solamente combustible, tenés peajes. En Argentina no tenés tren. Claro. No hay tren. O sea, el costo es altísimo. Y, digamos, el ministro de Transporte no le entra en la cabeza lo que se llama el transporte por barcaza. Entonces es muy complicado. Decía un productor el otro día que de cada 10 camiones él pagó 1,5 camiones de transporte. Tal cual. Lo que pasa es que de soja te hablo. Estas son decisiones, Antonio, que tienen que tomarse en algún ámbito del gobierno donde haya dos dedos de frente y tengan en cuenta lo que impacta este tipo de costos dentro de las cadenas productivas. Mirá, y yo como ama de casa, ¿cuánto pago, por ejemplo? De 1 kilo de manzanas, ¿cuánto estoy pagando? Más o menos para saber el transporte. 1000% de más. Y, bueno, seguro, claro, en cuanto a la diferencia que hay del productor a la góndola, digamos, tenés una diferencia enorme 1000%. Que se agranda cada vez que vos hablás de productos que están lejos, que se producen lejos de las zonas urbanas. Ahí siempre la diferencia es mayor, la incidencia. Yo te digo, todo se produce lejos de las zonas urbanas. Por eso te estoy preguntando manzanas, por ejemplo. Y las bueno, de la verdad Río Negro, habría que ser el costo fino, pero yo te digo que por lo menos de lo que estás pagando, de los 30, 40 pesos del kilo, y 15 pesos seguro. Es de transporte. Y claro. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas a comprar por ahí manzanas hoy a la tarde, me cambian el precio, porque me aumentaron los combustibles. Es muy probable. Quiero saber cuánto más estoy pagando por ese aumento de combustible. Es muy probable, pero mira esto, María Belén, nosotros y lo puede seguramente confirmar nuestro entrevistado, Argentina hasta ahora tenía uno de los combustibles más caros de la región. El único país que tenía el combustible más caro era Uruguay, que también tiene los mismos problemas a nivel productivo. Obviamente que al ser un país mucho más pequeño a nivel territorial tiene menos incidencia el tema del costo del combustible, pero igual
fíjate que aún así todavía tiene un combustible muy caro, pero ¿qué hizo Uruguay hace muy poco? Hace menos de un mes. Bajó el precio del combustible. ¿Qué hace Argentina hoy? Teniendo un problema grande de logística y de competitividad en muchos productos, lo incrementa por segunda vez en el año. Pero, ahí te das cuenta pero hay de que una las diferencia cosas fundamental. no Uruguay no tiene petróleo, me equivoco. y Uruguay La no tiene... Argentina sí. Claro. Entonces, es una uno pequeña podría diferencia. entender que Uruguay tiene el combustible más caro de la región porque no tiene hidrocarburos. No tiene hidrocarburos. Bueno, ahí tiene lo que puedo importar. comprender. Exacto. Ahora, acá teniendo hidrocarburos no lo puedo entender. Y que tenemos un precio del petróleo, usted no me deja mentir, doctor, que está con un barril a $100. Porque nunca bajó. No, el barril de $100, eso ya quedó En la historia. Lo que nosotros tenemos ahora es el barril criollo que se llamaba, que está por debajo de los $50, y también el precio del barril internacional. Entonces, lo que nos estamos adecuando ahora son a estos precios, pero como ya les dije, con una situación de un convenio que ha hecho el ministro, con todas variables que están teniendo el alza, porque hoy el precio del barril está atrasado con respecto a esos $100 que lo tuvimos en un momento, está exactamente en la mitad, con lo cual es de prever que pueda seguir aumentando. Ahora, le hago una pregunta, ¿el costo se incrementa en la destilería? Y bueno, en una economía inflacionaria Sí, es un círculo vicioso. Vicioso, pero Todo vamos se con va aumentando. una economía normal. En una economía normal no debería, ¿por qué? Lo que nosotros... O como sea, debe recién- salir, digamos, el litro a... Bueno, lo que pasa que... Con la destilación le hablo, ¿no? Es lógico. Siempre los valores en destilería tienen un costo, y bueno, acá tendrían el costo argentino, ¿no es cierto? Pero no necesariamente por aumento en el barril tenemos aumento en la destilería. Lo que nos pasa también en las estaciones de servicio, que por más que aumente el precio, la rentabilidad muchas veces va a la baja. ¿Por qué? Porque la bonificación es poca y al mismo tiempo, como decía recién acá el columnista, estamos con una menor venta. Entonces, menor venta, por más que tengamos mayor precio, la ecuación siempre sigue dando negativa. Claro, y la gente trata de economizar, por ahí de ir todos juntos al trabajo, tomar más transporte público y bueno, qué sé yo, por ahí invertir más tiempo, salir mucho antes del trabajo, saber que uno vuelve más tarde a su casa también. Pero ¿por qué nos cuesta un 75% más el precio de la nafta acá que en Estados Unidos? Y le pregunto porque siempre ha habido componentes internacionales y nacionales. De los nacionales, usted me dio una explicación en relación con el tipo de cambio. Ellos hablan de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado porque la inflación fue del 40%, solamente tuvieron un recupero del 31%, y ahora dicen que en el año tuvieron, digamos, un recupero del 16% con los aumentos, por lo menos le están ganando a la inflación. Pero a nivel internacional siempre hubo una concentración de la producción por parte de los países de la OPEP y demás, que fijaron los precios. Y es por eso que en algún momento a la Argentina se le compensó, se le dieron subsidios, el Estado, que somos todos nosotros, pues de algún lado se saca para dárselos a ellos. Y ahora que el barril está más bajo, que esos $100, cuando se dio la compensación, ¿cuál es la explicación? Y lo que pasa es que aumentó el tipo de cambio. Entonces, en esa fórmula que hizo el ministro con los petroleros, el tipo de cambio juega un rol esencial. Y como en el último mes el tipo de cambio aumentó, ese aumento del tipo de cambio se traslada ahora al precio en surtidor. El consumidor que gana en pesos, lamentablemente con estos tipos de acuerdos, tiene que estar dolarizado al momento de cargar un litro de nafta. Realmente es un desatín. Muchísimas gracias, Luis. Quédese un Adrián, y ya segundito, estamos con este ¿Cómo no? tema. Gracias a ustedes.